domingos viendo cómo predicaban. Hermanos, un desastre. Durante las predicaciones, Will Grant, vamos a ver qué es más desastre, hermano, qué es más disparate. El que tú te pases un mes escuchando a los hermanos para enseñar a que no se escucha la voz de Dios hoy, no se escucha la voz de Dios hoy, y en cuanto a la utilización de las emociones, vamos a ver dónde está el desastre. En lo que tú apoyas de MacArthur y Miguel Núñez, que es la eutanasia, salvo siempre salvo, porque cuando tú apoyas y refrendas lo que dice Miguel Núñez, estás apoyando la eutanasia. ¿Sabías eso? ¿Sabes eso? Que ya hay en fabricación una máquina que aquel que tiene el efecto Burnout o fatiga por compasión y cree que ya ha terminado su ministerio, se puede meter en esa maquinita, pisar un botón y viajar a las grandes ligas del infierno, en la eutanasia, salvo siempre salvo, que es lo que enseña tu maestro Miguel Núñez y MacArthur. ¿Dónde está el desastre? Mira, Jesús enseñó que los fariseos y ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito y lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ya tú estás mal, muy mal, un desastre. Tú, Miguel Núñez, que son neo-reformados, neo-calvinistas, porque ni siquiera el mismo Charles Hodge entiende esto. Charles Hodge, editorial CLIE, bautista. Charles Hodge, presbiteriano, dice: el que abandona el puesto que Dios le asignó es un pecado que no admite arrepentimiento, por consiguiente la pérdida del alma. Lo dice el Manual de Teología Sistemática. ¿A qué maestro estás escuchando? A MacArthur, que es un desastre. ¿Qué es más pecado, hermano? Que los hermanos enseñen a que Dios me dijo, y sí, Dios nos habla. Aquí estoy parado a las 4 de la mañana. A ti no te habla porque no buscas de Dios, hermano. De pronto y lo que lees la Biblia es un ratico. Pues nosotros los pentecostales nos metemos a veces una noche completa de oración. 25 días de ayuno, de oración, como lo hicieron los apóstoles. Súplica y oración, la armadura de Dios. A ti no te habla, claro. Te habla el diablo, te habla el demonio. Para que hagas un prosélito, tomes a uno y lo enseñas a blasfemar y a dejar lo más importante de la ley, que es la fe. ¿Qué dijo Jesús? Era necesario hacer esto, sin dejar pasar por alto lo más importante. Tú le estás corrigiendo, entre comillas, lo mínimo, pero estás dejando pasar el camello. Textos explícitos, Gálatas. El homicidio, la práctica de las obras de la carne, no hereda. Apocalipsis 21:8. El homicida no hereda, el cobarde no hereda. ¿Qué parte no entiende? Es explícito. Es explícito el mandamiento. El que blasfema del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está operando en milagros, en sanidades hoy, como te voy a demostrar en la patrística, que los grandes hombres de Dios como Agustín Hipona, Justino Mártir, San Ignacio, hermano, eran personas que escuchaban los dones, manifestaban los dones, escuchaban la voz de Dios. En cuanto a la voz de Dios, ¿cómo hacemos con Tesalonicense? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué van a escuchar? Van a escuchar la Biblia o la voz de Dios. Y yo creo en la palabra de Dios como máxima autoridad. Antiguo y Nuevo Testamento, como lo enseña la Confesión Westminster. Hebreos, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Pero para ustedes, voz no es voz. Para ustedes, practicar homicidio y no hereda el reino de los cielos no es eso, es otra cosa. ¿Hasta dónde van a torcer con sus disparates, con su incredulidad y arrogancia el texto? Aquí dice que debemos de escuchar la voz de Dios. Entre tanto que dice Hebreos 3:15, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hacéis apología del suicidio, de la eutanasia, salvo siempre salvo.
hacéis apología de blasfemia contra el Espíritu Santo, hacéis apología de no escuchar la voz de Dios y decir que Yesenia Ten y Dante Gebel es un desastre porque predican, así dice el Señor, y porque hay mucha emotividad. ¿Y qué es lo que está llevando a las personas al desvivirse, a volarse la tapa de los sesos? ¡Pum! No es depresión. Y la depresión Dios no la cura a través de las manifestaciones sobrenaturales, como lo hizo con los apóstoles, como hizo con Cornelio, que los bautizaba en lengua, cosa que tú no crees, que explícitamente Jesús dice que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, es un pecado que no tiene perdón, igual que quitarse la vida, lo dice Charles Hope, pero no lo dice Charles Hope porque lo dice Charles Hope, porque Charles Hope es la autoridad, no, es porque la Biblia lo dice. Y tú deberías de escuchar a reformados como Charles Hodge, Editorial Clie, que son personas que vivieron en Santiago y no están afectados por estos neopentecostales, neoreformados, que han mutilado la Biblia, que avalan cualquier tipo de perversidad. Es un desastre, hermano. Lo que tú, Miguel Núñez, MacArthur, Sebastián Césped, Marjorie están haciendo es un verdadero desastre, colando el mosquito y dejando pasar el camello, haciendo a los prosélitos 2 veces más hijos del diablo, enseñándolos a que la práctica del adulterio, aunque yo me muera adulterando, por ser salvo siempre salvo, yo me voy para el cielo. Si me muero, ¡pum!, me arrebato la vida, abandonando el lugar que Dios me asignó, yo soy salvo. Oye, podrá haber más maldad en ustedes, podrá haber más reprobación y desastre y disparates en ustedes. Vamos a leer Agustín Hipona, porque ustedes son muy calvinistas y Calvino se inspiró de Agustín Hipona, de los escritos. Dice Agustín Hipona, ¿de dónde nacen las visiones? Proceden del espíritu. Cuando estando completamente sano y fuerte el cuerpo, los hombres son arrebatados en éxtasis, ya que sea por el mismo tiempo vean los cuerpos por medio de los sentidos corporales y por el espíritu cierta semejanza de los cuerpos que no se distinguen de los cuerpos, y ya pierden por completo el sentido corporal y sin percibir por él absolutamente nada, se encuentran transportados por aquella visión espiritual en el mundo de la semejanza de los cuerpos. Dice, eso lo dijo San Agustín Hipona en el libro octavo 1941, y dice también Agustín Hipona, debemos de creer que tal fue aquel famoso monje Juan a quien el emperador Teodosio el Grande consultó sobre el éxito de la guerra civil, porque tenía realmente el don de profecía. Ni puedo poner en duda de que cada uno pueda distribuirse la totalidad de los dones, como también en uno solo pueda tener muchos. Agustín de Hipona, la devastación de Roma. Agustín de Hipona, pentecostal. Ignacio de Antioquía, por esto estás hecho de carne y espíritu, para que puedas desempeñar bien las cosas que aparecen ante tus ojos, y en cuanto a las cosas invisibles, ruega que te sean reveladas, para que no carezcas de nada, sino que puedas abundar en todo don espiritual. Ignacio de Antioquía. Ireneo de León, y por eso sus discípulos verdaderos en su nombre hacen tanta obra en favor de los seres humanos, según la gracia de él han recibido. Unos real y verdaderamente expulsan a los demonios, de modo que los mismos librados de los malos espíritus aceptan la fe y entran a la iglesia. Otros conocen lo que ha de pasar y reciben visiones y palabras proféticas. Tertuliano también. Justino Mártir también. Dice Justino Mártir, ahora es posible ver entre nosotros mujeres y hombres que poseen dones del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le vas a creer? ¿Al incrédulo de MacArthur, Miguel Núñez, o a Dios y la patrística? A 6 prosélitos 2 veces más hijos del diablo que ustedes mismos.